Bienvenidos al Grupo Cristiano Calle Belén. Quisiéramos en esta noche que ustedes estén preparados para escuchar el tema que vamos a compartir o que va a compartir Jorge. Es el tema de la Semana Santa o de la Pascua. Los judíos están celebrando la fiesta pascual. Nosotros estamos celebrando la Semana Santa, la muerte de Jesucristo. Pero en sí lleva el mismo significado. Nosotros debemos de recibirlo, no en nuestra mente, sino en nuestros corazones y meditar en todo lo que la Escritura habla. Así que, Jorge. Bueno, sí, exacto. Es un tiempo para conmemorar la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que le invitamos a que preste atención al mensaje que tenemos para cada uno de ustedes. Bueno, Carmen, puedes sentarte y yo voy con la palabra. Vamos entonces ahora a la palabra de Dios. Y en el día de hoy queremos empezar con la definición de una palabra que es importante para nosotros, para nuestra fe. Y esta palabra es la palabra revelación. Revelar significa mostrar, descubrir o dar a conocer algo que hasta el momento estaba oculto o sencillamente incomprensible, ignorado por el resto de la gente. Así que en el día de hoy vamos a hablar de 3 de estas revelaciones que Dios nos ha dado para que nosotros entendamos plenamente cuál es el propósito de la vida, de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, especialmente en este tiempo que estamos conmemorando el padecimiento de nuestro Señor en la cruz del Calvario. La primera revelación se encuentra en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 29, y fue dada a el profeta Juan el Bautista, así lo llamó el Señor. Sí, él era profeta, y antes de él no había nacido nadie que fuese tan grande en el reino de los cielos. Pero dice Juan 1:29 que al Señor, a Juan el Bautista, le habían llegado algunos fariseos para preguntarle acerca de Jesús. Y la respuesta de él aquí aparece. Siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esto es algo que el Señor nos ha dado o le dio en ese momento a Juan el Bautista como una revelación. Bueno, para que tengamos un poco más claro lo que significa el concepto de revelar, es lo mismo que sucedía anteriormente cuando las fotos venían tomadas por una cámara que se revelaba una película. La imagen de la persona o de lo que fuese que se tomaba la foto estaba allí presente en la película. Pero tenía que entrar en un proceso para que esa imagen que estaba allí se hiciese visible. Eso es lo que significa revelar. Ahora, ¿por qué esta palabra se aplica perfectamente a esta dicho de Juan? Sencillamente porque ahí estaba desde el principio de los tiempos. En el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 3, el Señor mandó a Moisés que le hablara a la congregación de Israel y le dijera que en el día 10 tomase cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Y este cordero debía ser un animal sin tacha, sin mancha, sin ningún defecto. Y que estuviese allí hasta el día 14, en donde habría de ser sacrificado. Así que el sentido del cordero viene desde ese momento, cuando se celebró la primera Pascua, cuando se sacrificó ese inocente animal para que con su sangre guardase la casa de todos los judíos, de todos los hebreos, pues que estaban allí, y los amparase del juicio que vendría sobre toda aquella región. Por eso es el sentido del cordero.
Más tarde, en Éxodo 28:38, el Señor instituyó que todos los días, 2 veces al día, el pueblo debía sacrificar en el altar a 2 corderos para así perdonar el pecado del pueblo. Así que en la palabra que estaba utilizando Juan en aquel momento era un concepto muy conocido para todos los judíos, pero ellos no se les había revelado. Ellos no habían entendido que Jesús es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Más tarde, en Isaías 53:7, también aquel profeta habla acerca de este Cordero. Dice así: angustiado y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Se estaba refiriendo a Jesucristo, el que habría de venir. Todo eso estaba en la Escritura, pero estaba allí oculto. Estaba detrás de un velo. Revelar significa eso, quitar el velo que no le permite a la persona ver la imagen completa. Y eso fue la revelación que Dios le dio a Juan el Bautista. La segunda revelación que queremos hablar en este momento es acerca de que Jesús es el Cristo. Ahora, esta revelación el Señor se la dio al apóstol Pedro. ¿Recuerdan ustedes que también aquellos hombres religiosos andaban hablando muchas cosas acerca de Jesús? Y Jesús le preguntó a su discípulo: ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y luego preguntó: ¿y qué dicen ustedes? La respuesta de Pedro fue la siguiente, en Mateo 16:16. Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces dice que Jesús le respondió de la siguiente manera: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. De nuevo, eso no es algo que Pedro entendió porque era muy inteligente o porque había estudiado demasiado. Los judíos religiosos sabían muy bien todas aquellas escrituras que hablaban del Mesías, pero no lo entendían. Estaban vedados para ellos. Ellos no tenían el conocimiento o la apertura que solamente Dios nos puede dar. Y eso es lo que le dice el Señor a Pedro aquí: bienaventurado, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Necesitamos esa revelación de parte de Dios para entender exactamente el significado de la vida, de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice Primera de Corintios 5:7, y esto tiene que ver con el sentido de ese cordero que habla la Escritura, el sentido de ese Mesías que habría de venir. Dice Primera de Corintios 5:7, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Sabía usted que la celebración cristiana o la conmemoración cristiana de lo que es los días de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo coinciden perfectamente con la Pascua de los judíos? Varía por algunos días solamente por asunto de los calendarios. Pero ¿qué es lo que significa la Pascua para nosotros? Que así como Dios le mandó al pueblo de Israel que tomasen un cordero y que lo sacrificaran para que por medio de ese cordero se fuesen librados de la muerte, así para nosotros Jesucristo es nuestra Pascua, porque ese es el Cordero de Dios. Esta vez no fue el hombre el que lo suministró, sino fue Dios mismo el que le dio a la humanidad ese
Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Él viene a ser para nosotros nuestra Pascua, nuestra liberación. Él nos dio ese regalo tan grande del perdón de nuestros pecados. Vamos entonces ahora a la tercera revelación que Dios le dio a la humanidad. En esta oportunidad se la da al apóstol Pablo y tiene que ver con que Jesús es el Señor. Ya hemos visto cómo Él es el Cordero de Dios, hemos visto cómo Él es el Cristo y ahora veremos cómo Él es el Señor. Dice 1 Corintios 12:3 por el apóstol Pablo, dice, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Eso significa revelación. Dios nos revela que Él es el Señor. La palabra Señor es un sinónimo de Dios mismo. Él es Dios en medio nuestro. Él es el dueño de nuestras vidas. Él es el Señor omnipotente. Filipenses 2:9 también el apóstol Pablo lo dice así, por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, dice, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y finalmente, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esa es la tercera revelación de la cual queremos hablar en este día. Qué bueno que nosotros entonces hayamos recibido estas tres declaraciones de estos tres hombres de Dios tan importantes. Pero eso tiene que pasar de ser un conocimiento intelectual a ser algo que forma parte de nuestro espíritu, porque Dios así nos lo ha revelado, porque Él ha quitado el velo de nuestras vidas. ¿Y cómo puede hacerse eso? Pues esto es una obra de Dios en cada uno de nosotros. Esto tiene que ser algo que viene de Dios. ¿De qué manera podemos alcanzar esta revelación? Pues yo te diría que hay dos escrituras que nos animan a hacerlo. Dice la escritura, primeramente, que acercaos a Dios, dice, y Él se acercará a vosotros. Si hoy en día, celebrando este tiempo de Semana Santa, como le llamamos, usted está interesado y deseoso de recibir esa revelación de Dios, entonces acérquese a Dios, Él se acercará a usted. Y otro pasaje de la Escritura tan hermoso que dice que clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. ¿Y por qué no hacemos una oración en este momento? Y clamamos a Dios desde lo más profundo de nuestro ser para que Él se revele a nuestras vidas y que podamos tener como una experiencia personal el hecho de que Jesucristo es el Cordero de Dios, que Él es el Cristo, el Salvador del mundo, y además que Él es el Señor, Dios omnipotente. Vamos a inclinar el rostro y oremos. Padre que estás en los cielos, Señor, venimos delante de ti para pedirte tu bendición, para que seas tú el Señor, que quites el velo que nos impide ver todas estas hermosas verdades que hay en tu palabra, para que, Señor, tú te manifiestes en nuestras vidas y nos hagas conocer, sin lugar a duda, que Jesucristo, el Cordero de Dios, que Jesucristo, el Cristo, el Salvador del mundo, que Jesucristo, el Señor y Dios, está deseoso de venir a nuestras vidas. Yo te invito, Jesús, a que entres a mi vida. Yo te recibo como mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, ¿qué más deseo que desearle felices Pascuas? Que Dios les bendiga.